Dios Santo, que su presencia se deje sentir en medio de nosotros, Señor, y podamos recibir esa palabra, ese estudio, Señor, que a veces no entendemos, Señor, pero que tu Espíritu Santo nos los muestra, Señor, y nos los puede, Señor mío, desglosar tal como tú quieres, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga otra vez. El capítulo que sigue, hermanos, es el capítulo 7. Pero está larguito. Entonces nos va a tocar leer 10 versículos a cada uno. Amén. Entonces, yo empiezo y seguimos con la cadenita. Amén. ¿Cuál es? El capítulo 7 de Hechos. Esa es la bendita palabra del Señor. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, descendencia después de él, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Y Jemima? ¿Dónde me quedé? El 11. 7. ¿Y hasta dónde? Al 20. Hasta el 20. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con vuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hirió al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya.
mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Sigo más bien, ¿verdad? Sí. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y les dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, ya me trabé, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto para gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigio y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó, que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió promover tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Sigo? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo?
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiéndolo dicho esto, durmió. Muy bien, este capítulo está largo, hermano. Entonces, yo creo que lo vamos a dar en 2 partes. Ajá, y leímos los 60 versículos, pero ¿qué se les quedó de ellos? ¿Me pueden decir así, sin decirle yo a alguien, de qué está hablando el capítulo? Pues aquí parece como si fuera con que están acusando ahí a Esteban, ¿no? Por eso al final es acerca de la muerte de él. Pero ¿cómo es que todos estos hombres están hablando acerca desde Abraham, ¿no? Ajá. Sí, muy bien. Ajá, ¿otro? Como que están acusando, ¿no? Como que están acusando a Ujú. Abraham, sí. ¿Qué más por ahí? Hace como ¿Están tocando? una remembranza. Ajá, Hace como una remembranza, un resumen desde Abraham ajá, hasta Moisés, pero también recuerda el escritor cómo era un pueblo rebelde. ajá. Bueno, aquí vemos muchas cosas que aprender. Ajá, no nada más una, sino son muchas. Ajá. Pero yo tengo un versículo clave, ¿verdad? Que yo puse, que es sobre él, quisiera que trabajáramos, sobre el 52, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ajá. Tenemos un tema en el capítulo. ¿Ese tema cuál es? ¿De qué está hablando Esteban? ¿Por qué tiene que hacer un recuento para llegar a qué? A su defensa, bueno, dice el título: defensa y muerte de... Uh-huh. Sí, pero aquí hay algo interesante, muy interesante. Ajá. Tengo la gente más inteligente aquí, así es que, por favor. O sea, miren, ¿saben por qué les estoy diciendo? Porque estas palabras no nada más las vemos en Esteban. ¿En quién más hizo lo mismo? Jesús. Bueno, Jesús aparte de Jesús, pero en el libro de Hechos, lo que estamos estudiando, ¿quién más se puso a hablar? Igual. Pedro. Sí, Pedro, exactamente. Ajá. Entonces, el propósito, ¿verdad? En su defensa es dar a conocer. A ver, hermanos, ¿se acuerdan por qué estaban persiguiendo a Jesús? ¿Y por qué estaban tan enojados con los discípulos que ya eran apóstoles? ¿Por qué?
¿Por qué estaban tan enojados? ¿Por qué los tomaban presos? ¿Era nada más por cualquier cosa o por qué era? Porque hablaban lo que no querían, porque estaban hablando acerca de la resurrección Ajá, de Jesús. sí, exacto. ¿Y qué tenía que ver eso? Los tengo que hacer entrar en el tema. Ujú. Ellos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección y por lo consiguiente no creían en qué, en Jesucristo. Ajá, no creían que él hubiera resucitado. Ajá. Entonces él empieza a defenderse, ¿verdad? Pero con palabra, dice la palabra del Señor, y presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que leer, que la gente no nos agarre mal parados. ¿No? Esa es la primera enseñanza, ¿verdad? Y pues la verdad, la Biblia no nos habla mucho de Esteban, hermano. Uh-huh. No sé si me puede decir, me puede recordar, pero yo que veo aquí no hay otra ocasión en que se mencione, ¿verdad? ¿O sí? Cuando es nombrado como diácono solamente. Nada más, ¿verdad? Esas 2 ocasiones. Ajá. Pero dentro del Nuevo Testamento ya no. Ajá. Entonces, ¿qué tanto impacto puede tener la palabra de Dios en una persona creyente? Uh-huh. Pues mucho, ¿no? Mucho. Entonces, Dios usa a la persona que Él quiere. Ajá. Ahora, ahí les va una pregunta bien difícil. Está bien difícil lo que les voy a preguntar. Ajá. ¿Que tenías sueño? Me despierta. ¿Dónde dice la palabra del Señor que no tenemos que sufrir? ¿Hay algún escrito? Si sufrimos por nuestra causa, hermanos, por los problemas que tenemos, por las situaciones, y pues mayormente, ¿verdad? Dios permite que el reino de los cielos se arrebate. Por eso, porque dice que solamente los valientes lo arrebatan. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que nos van a estar molestando la gente. Los paganos, ¿verdad? Que no van a creer nadita y al contrario, van a querer taparnos la boca para que el evangelio no sea anunciado. Ahora, tenemos algo que ya hemos platicado que acerca del Señor Jesucristo, que en realidad ellos se excusaban detrás de los libros de la ley, ¿verdad? Que los cuales hablan de ¿cómo les diré? Un seguimiento religioso, ajá, de algo que debe de ser como lo que es una oración, ¿no? De un rezo de la Iglesia Católica. ¿Cómo es un rezo? Una repetición. Es una repetición, pero en realidad cuando nosotros éramos católicos, bueno, pues yo no fui mucho tiempo católica, ¿verdad? Pero yo de niña me acuerdo que iba con el padre, ¿verdad? Me daba una hostia, me la metía en la boca, ¿verdad? Y luego ya, yo me iba por allí a uno de las, ¿cómo se llaman? Para confesar, es confesionario, ¿verdad? Al confesionario. Y ahí le decía, yo estaba muy chiquita, ¿verdad? Al padre mis pecados, y lo otro, y me decía, 6 Aves Marías, 5 Padres Nuestros, ¿verdad? Y todo. Ajá, eso. Bueno, todo eso, ¿no? No preguntes. Ya me iba yo, según supuestamente al altar, o allí en mi banca, y empezaba yo a rezarlos todos ellos. Y supuestamente eso ya
con eso yo ya me podía a cuentas con el Señor. Y para ejemplificarles lo que era la ley, era semejante a eso, ¿verdad? Era algo semejante, que estaba por escrito y que quizá los escritos de la ley sí era para mantener nuestra vida limpia, la vida de aquel que llevara a cabo los reglamentos, ¿verdad? Limpia la vida. Ajá. Pero ¿de qué servía si ellos creían que pagaban el costo de su problema, del pecado, y después podían volver a hacer lo mismo? Sin embargo, si ustedes leen el libro de Hebreos, hermanos, nos habla de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, les voy a decir algo que no lo dice la teología. A mí el Señor me lo dijo. Bueno, a lo mejor sí lo dice, ¿va? ¿Quién sabe? Pero a mí el Señor me lo dijo directamente. Todos los animales que eran presentados, porque eran presentados bueyes, eran presentados becerros, eran presentados ovejas, según el dinero que tenían ellos, según la posibilidad económica, ¿verdad? Eran presentados palominos, y era presentado lo más baratito, el pan, ¿verdad? También delante del Señor. Y todo eso, ¿verdad? Según era presentado, y ya con eso se quedaba limpio, ¿verdad? Pero la Biblia dice, ¿verdad? Algo que les decía yo. El animal, pues no sé si pensará o no, ¿verdad? Pero no a nivel de una persona. El animal, las cosas que llevaba, como los palomitos, como es el pan, la hoja de pan, ¿verdad? Que era una ruedita. Ajá. Todo eso no tenía la posibilidad de pensar, porque sabemos que son cosas. Ajá. A lo mejor los animales sí, pero la capacidad de entregar su vida y su cuerpo por una persona no la tuvieron. Entonces viene el Señor Jesucristo sin mancha, sin ninguna situación en su vida, ¿verdad? Y dice, yo entrego mi vida por ellos. Ajá. Y el diablo se enoja, ¿no? Dice, pues, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser tan fácil? Yo no se las voy a hacer fácil. Entonces empieza a ya poner un pleito con los judíos, y son los que se van en contra, ¿verdad? Porque dice la Biblia que los miembros principales, ¿verdad? El sumo sacerdote, ¿verdad? Aquellos que cuidaban la ley, ¿verdad? Se le van encima también a los discípulos, ¿verdad? Solamente porque dice, andan por allí unos, ¿verdad? Predicando y hablando algo que se llama el camino. No los vamos a permitir, ¿verdad? Y el capítulo pasado platicábamos que había un hombre exégeta, ¿no? Natanael, que les dijo, no, hombre, déjenlos. ¿Qué tal si se encuentran ustedes que ellos están con Dios? No hay que detenerlos, porque no sabemos si vamos a estar peleando contra Dios, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de los argumentos, de tantas cosas, ellos estaban buscando siempre una excusa para poder terminar con los argumentos que ahora los discípulos traían, que son apegados a la ley, hermano. ¿Qué dice? ¿Nosotros creemos en los 10 mandamientos o no? ¿Sí o no? Creemos en los 10 mandamientos, pero también creemos en la disposición de que aunque no hubiera mandamientos, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos mande. Dice la Biblia, vienen los días en que yo les voy a dar un corazón, no de roca, sino de un corazón de carne. Ajá. Para que ustedes entiendan lo que yo quiero enseñarles, ¿verdad? Y verdaderamente eso fue lo que él trataba, ¿verdad? Primero enseñó a los 12, ¿verdad? Y uno se le perdió por allí, ¿verdad? Uno se le perdió. Así que, pues ahí los pastores podemos poner la excusa, ¿no?
Pues mira, señores, si este se escapó, pues quiere decir que no todos aprenden, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo eso? Porque el propósito de los discípulos era hacerles entender a ellos por qué Dios había hecho todo esto desde el principio, para liberar al pueblo. No quiere Él, ¿verdad?, que nosotros demos ofrendas de físicas, sino lo que Él quiere es una ofrenda del corazón, una ofrenda moral, algo que tú estés arrepentido, ¿verdad? Y les enseña a 12, ¿no? Y uno fue el que falló. Ajá. Pues todos los demás, ¿cómo estaban, hermanos? Comenten. Es que no estamos para juzgarlos, ¿verdad? Pues, mientras estaba Jesús, estaban bien, ¿no? Pero en cuanto lo agarraron, ahí sí ya hubieron temores, a lo mejor hasta dudas, se aislaron. Sí, ya ellos se fueron por su lado. Como se Ajá. Nada más andaban ellos. Si ustedes leen los libros del Nuevo Testamento, de los últimos capítulos, cuando el Señor lo encuentran así en diferentes lados, que se les aparece, entonces ellos sí están platicando de las cosas que han acontecido, pero no porque ellos en realidad creyeran así totalmente. Y cuando se les aparece ya en forma y todo, dicen, ay, mi Señor y mi Dios, ¿verdad? Y más ya cuando dice que sube el Señor, ¿verdad?, en presencia de todos, que es la ascensión de Cristo, sube al cielo, ¿verdad? Y después de la resurrección, ante 500 testigos. Ajá. Entonces, lo que ellos tratan es de que la gente entienda, o aquellos exégetas, ¿verdad?, que eran los principales, ¿verdad?, el sacerdote, sumo sacerdote, etcétera, los 60 y más de los que era el tribunal de los judíos, ¿verdad?, decirles, miren, es que pasó esto, ¿verdad? Ya hasta un coco me decía, ¿verdad? Entiendan, ¿verdad? Todo esto Dios lo hizo con un propósito, ¿verdad? De que Él quería libertar a su pueblo, Él quería que estuviéramos bien, ¿verdad? Y la venida de Jesucristo permitió esto, ¿verdad? Es lo que ya está diciendo a finales ya del capítulo 7, ¿verdad? Que dice miren, en el 57 dice que ya se taparon los oídos, ¿verdad? Y los últimos versículos, el versículo 51, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así como vosotros, a cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que de antemano anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ajá. Entonces les vuelve a presentar el plan de Dios. Sin embargo, ellos cierran sus oídos y cierran su pensamiento, ¿verdad? ¿Y qué dice? Allí en el versículo 57, entonces ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Ajá. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¡Wow! Y puestas de rodillas, clamó a gran voz,
Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué trascendental, ¿verdad? ¿Cómo se les imagina a Esteban? Alto, bajito, ¿cómo creen ustedes que haya sido Esteban? ¿Qué carácter tenía Esteban? Manso. Ahí lo dice. El Espíritu Santo está dando testimonio del que dijo. Acuérdense. Allá al principio. Léanlo y díganme qué dice de él. Es creo que está en un versículo antes del 7. ¿Qué dice? El versículo 15, capítulo 6. También en el 6:5. A ver, léelo. Características de Esteban. Eligieron a Esteban porque era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ajá. Y Bueno, más adelante dice. el 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué testimonio, hermanos! Y dice que antes de seguir el alegato, desde que él estaba ahí, dice que dijo, veo los cielos abiertos. O sea, se dio cuenta de que lo iban a matar, hermanos, desde antes. Qué fuerte, hermanos. Este capítulo está bien fuerte. Bien fuerte, hermanos. ¿Verdad? Y dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz. Ay, no. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y bueno, yo he dicho, no, sí, tómaselo. Y también Hubiera ahorita dicho. pasó lo mismo por mi mente. Hubiera dicho, manda osos. ¿No? Señor. Los ojos de Benito. No soy Esteban, Señor. Ajá. Su cara deslumbrante, ¿verdad? Su cara de Esteban. La cara de un ángel. La cara de un siervo del Señor. Que a pesar de que estaba pasando por eso, el Señor le da el permiso de hablar, de defenderse y todo. Pero miren, aunque uno se defienda, el diablo es tremendo, ¿verdad? Entonces en ningún lado de la escritura está escrito, hermanos, que nosotros no vamos a padecer. Uno de los casos más tremendos es Job, ¿verdad? Que, bueno, él no fue mártir, pero sufrió por la causa del Señor, ¿verdad? Porque el diablo le pidió su cuello, ¿verdad? Le pidió su vida. Ajá. Y no, dice, no toques su cuerpo. Toca sus sentimientos, toca todo lo que quiera, pero su cuerpo no. Entonces Dios no le permite que muera. Pero aquí sí. Qué fuerte, ¿no? Preguntas. Ahí les van. Ups. Silvia. ¿Con quiénes disputó Esteban? Ay, A ver, puedes leer. como con A ver, les voy a dar las yo creo. preguntas. Ajá. Para que las busquen y no tardemos tanto. Beto, no estás leyendo alta. Fabi, Todo aunque lo te tiene estés aquí. durmiendo. Todo lo tiene aquí. Naya, ¿por qué no pudieron resistir sus argumentos y su predicación? De Esteban. No pudieron resistir Sus argumentos y la predicación de Esteban. argumento. ¿Ya? Ujú. Sí, Fabi.
¿A qué recurrieron ellos? Al fallarles los argumentos verbales. ¿A qué recurrió? Aquellos que lo estaban martirizando. Y Mimi, ¿ya, mamita? Ya, listo. ¿Qué hizo Esteban en su defensa? Lo más trascendental. Les doy unos minutos. Se lo tiene ya, sí, ya. Ahí, ¿no? Yo creo que debe estar arriba del 7, ¿verdad? O sea, ¿sí? Sí, puede ser que esté en el 6 también, manita, ¿eh? Sí. No sé. Sí, porque sí, ya ves que ahorita... De Génesis a Apocalipsis. ahorita estaba en el otro, en el 6, ¿no? Te querías Sí. desquitar. Sería en el 9 que dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Son ellos? Ajá. ¿Son ellos? Sí, son ellos. Eso está en el versículo, ¿qué? En el 6, 9, sí. Sí, Sí, están 6:9. alegando con él, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ok, ya nada más está ahí. Yo sí. No, si quieren seguir leyendo. A ver, por ahí está el número 2. La pregunta 2. ¿Por qué no pudieron resistir a sus argumentos y su predicación? Mírala. Natalia está bien. Pachipalita. ¿Ya lo hallaste, hija? Estoy checando todavía. 6:10 y Lucas 21:15. De hecho, 6. 10. Ajá. Sí, porque está en el 6 también. Pero es que si no tomamos la parte de allá, no vamos a entender. Y Y Lucas. tengo la mía. A ver, adelante, hija. Dice la pregunta, ¿a qué recurrieron ellos al fallarles los argumentos verbales? En el capítulo 6, versículo 11 dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ujú. Fue lo que recurrieron Sí. lo difamaron. Sí, y se levantaron al pueblo, a Ajá. los ancianos y a los escribas, y arremetiéndoles se arrebataban y trajeron al concilio. Ujú. Entonces, es Hechos. Bueno, regresando a la 6:10. Hechos Miren, 6. casi están en 6. Pero lo que pasa es que estas son preguntas porque que nos hacen llegar a algo. A ver, ojalá que no se les vaya a olvidar para dentro de 8 días. Porque yo traía un tema y ese tema es se llama la muerte de un mártir. Mártir. Ajá. ¿Ya, hija? Sí. La mía está porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y el Espíritu Santo con que hablaba. Ajá. Y también porque su vida estaba respaldada
Aquí está. Su vida respaldaba el mensaje, que es en Hechos 6:5-8. Acá. Sí. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Parmesas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ajá, y es Lucas 21:15. Ani, bájale. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Muy bien. ¿Y la última? Mimi. Hizo Esteban en su defensa. Pues desde el principio hizo una remembranza de todas las maravillas de Dios. Y aún así, bueno, todas las maravillas de Dios hacia el pueblo de Israel. Y así, aún así el pueblo de Israel fue infiel. Pero en el versículo 52 dice: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Y posteriormente en el versículo 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta. Aún lo que había pasado, él clama por el pueblo. ¿Qué opiniones tienen, muchachos? Hermanos. El hermano Beto que no tocó pregunta. Que sí está difícil. Tengo una pregunta. A ver. Un niño normal. Cuando, bueno, no está tan relacionado, pero Tony. se me vino ahorita a la mente hablando acerca de todo esto. En ese momento con Esteban, cuando lo vieron su rostro como el de un ángel, yo creo que es similar a la venida del Señor Jesús, que vamos a tener que ser transformados para podernos levantarnos, ser levantados con Él. Y entonces en ese momento Esteban iba a ser levantado con el Señor. Su cuerpo fue transformado, por eso es que fue como el de un ángel. Ajá. Y y mi pregunta es, cuando muere Jesús y los apóstoles son dispersados y toda esta cuestión pasa, ¿el Espíritu Santo estaba? Sí, ya estaba en parte. Ya estaba, pero no en su totalidad. Ajá. No era manifestado. Ajá. Como siempre, yo creo que como siempre estuvo en todo, inclusive desde el principio siempre se manifestó en todo, ¿no? Porque aún ahí no había llegado el Pentecostés, pero el Espíritu Santo ya se manifestaba para con todos ellos, con todos. Él les dice, ¿no? Cuando está ascendiendo, reciban el Espíritu Santo. Pero yo creo que también la misma presencia de Jesucristo en la tierra implicaba la presencia del Espíritu Santo. Claro. Porque cuando Jesús fue bautizado,
dice que se posó bajó el Espíritu Santo y se posó sobre su cabeza. Ajá. Entonces ya desde ese momento el hecho de que Jesucristo estuviera aquí en la tierra, ya había bajado el Espíritu Santo, y el tener aquí a Jesucristo en la tierra implicaba que el Espíritu Santo también estaba ahí. Pero cuando se va Jesucristo, deja al Consolador, que ya estaba con Jesús mismo, y él se va. Lo que pasa es que sucedía algo que era solamente el advenimiento del Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad que hubiera. Por ejemplo, estudiando la palabra, cuando David mató a Goliat, vino el Espíritu Santo. Y también lo tocaba cuando empezaba a cantar para Saúl. Por ejemplo, en otros ejemplos sería cuando Sansón, para derribar todas las murallas, vino el Espíritu Santo, pero era nada más que venía cuando era necesario y no estaba en las personas. Está sobre la tierra. Es difícil de explicar. Está sobre la tierra, pero no está dentro de las personas, sino que solamente está en ellos y cuando es necesario. Ajá. En el tiempo del Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento. Y cuando Él dice ya reciban, entonces son llenos, pero todavía no se manifiesta. Porque por eso en Hechos 2 les dice y recibiréis. Ajá. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero esa es la manifestación ya total. Entonces, desde ese tiempo es permitido que el Espíritu Santo esté para todo el creyente de acuerdo a sus posibilidades de ellos, de todos nosotros. Porque si nosotros no queremos, el Espíritu Santo no está con nosotros. Entonces, yo siempre le digo, Señor, no te vayas, quédate aquí en mi vida, quédate conmigo, porque el Espíritu Santo es el agente de la salvación. Entonces, por ser el agente de la salvación, Él es el que motiva a las personas a buscar a Dios. Uh-huh. Y cuando Él desciende, empieza a hacer algo tremendo en los discípulos, de tal manera, o en los apóstoles, bueno, ya estaban graduados, de tal manera, ¿verdad?, que ellos se movieron, pero porque fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, si ellos lo hubieran querido hacer por ellos mismos, no hubieran podido, porque no tenían el Espíritu Santo. Ahí creo que, a ver si no los enredé más. Yo nunca... Ay, iba a decir, se me olvidó. Pero yo lo que veo es que desde que estaba Jesús con los discípulos pudimos ver a través de las escrituras, o podemos contemplar a través de las escrituras, que los discípulos fueron personas como nosotros, llenos de errores, de defectos, de fallas. Porque podemos ver a lo largo de la escritura, por ejemplo, los hijos del trueno, ¿no? Que eran bien explosivos, por eso les decían los hijos del trueno. También podemos ver a Pedro, ¿no? Como se sentía que todo el mundo lo ofendía, pero también qué hacía Pedro, ¿no? También tenía un temperamento difícil. Y Juan, que era el apóstol amado, ¿no? Como cuando Jesucristo les llamaba la atención a los discípulos, mientras él estaba en angustia, los discípulos se quedaban dormidos. Y Juan mismo, una vez que estaba estudiando, Juan, la única parte donde no se nombra que los discípulos se quedaron dormidos en la angustia de Jesucristo es en el libro de Juan. O sea, Juan no quiso plasmar eso en su libro, porque está en Mateo, en Marcos y en Lucas, esa parte donde los discípulos se durmieron. Pero Juan, así como no se enteren que yo también estaba incluido en el paquete, ¿no? O sea, podemos ver eso, ¿no? Que
pues estamos llenos de defectos, de errores, pero lo que hace la diferencia, bien lo decía nuestra hermana Rocío, es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo siempre va a ser el que va a convencer de pecado al hombre. Y siempre debemos de buscar esa intimidad con el Señor, porque algo que yo veía aquí a través de Esteban es que él les decía, ¿a cuál de vuestros padres no a cuál en el versículo 52, ¿a cuál de los profetas, perdón, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? O sea, los mensajeros de Dios eran atacados por los mismos hijos de Dios. Y yo creo que eso sigue siendo hasta la actualidad, que la oposición sí hay afuera, pero a veces lo mismo está en el mismo pueblo de Dios. Entonces, aquellos que se dicen ser hijos de Dios, muchas veces son los opositores a la propagación del Evangelio, a que no se avance. Podemos ver también a través de la Inquisición. Ellos mataban en nombre de Dios, mataban a los cristianos en nombre de Dios. Por eso Esteban les decía, para que ellos reflexionaran, ¿a cuál de los profetas nuestros padres no persiguieron? Entonces aquí lo que hace la diferencia es la búsqueda del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos haga entender cuando nos estamos equivocando, porque pues como seres humanos nos equivocamos, cometemos fallas, pero cuando estamos cerca del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace saber cuando nos estamos equivocando. Y podemos ver también que aquellos que persiguen a los mismos hijos de Dios, que les hacen un daño, podemos ver que el Espíritu Santo no está en ellos, porque Dios nunca va a lastimar a uno de sus hijos. Y si llega a pasar algo es para crecimiento. Pero pues eso yo puedo tomar acerca de Esteban, que aquellos que lo apedrearon tenían corazones de piedra. No habían dejado que el Espíritu Santo volviera ese corazón de piedra en corazón de carne. Pero ¿y entonces qué pasó con Pablo? ¿Pablo? Que mató a tantos. Porque él lo permitió. Cuando Jesucristo tuvo un encuentro en el camino con él, dice que él se cayó, él se postró en el suelo. Y él permitió, o sea, tal vez hubiera podido él seguir en su aberración, en su negatividad, pero él se arrepintió. Y yo en una ocasión se los dije, no sabemos, muchos dicen que el aguijón de Pablo era alguna enfermedad, pero yo pienso que era el pensamiento de todas las personas que él en su momento había perseguido y había matado, porque no hay nada así como que el enemigo te recuerde tu pasado, que te diga, acuérdate lo que hiciste mal. Yo creo que eso es lo que más atormenta al ser humano. Esos momentos en que le fallamos al Dios, el enemigo nos los recuerda. Por eso Pablo decía que dejando ciertamente lo que quedó atrás y mejor me extiendo hacia lo que tengo enfrente, porque ya Jesucristo ya me salvó, Jesucristo ya me perdonó. Pero muchos dicen que el mayor enemigo del hombre es el mismo hombre, es uno mismo. Pero pues Pablo permitió que Dios hiciera ese cambio en él. ¿Dudas? Sí, yo Pero ¿Dudas? yo tengo una duda. ¿Quiénes son los hijos del trueno? Juan y ¿quién era el otro? Era, los Juan y Diego. Santiago. Santiago, Diego no era Y ¿qué otro? Santiago, Juan y ¿quién? Pedro, eran El dos. otro. Eran No, dos. tres. Pregúntenle al Google. Que Sí, yo lo he pero son escuchado tres. ya 2 veces aquí y me queda con lo mismo. Falta el ¿Quiénes son los hijos del trueno? Santiago, Juan y... Sí, fue lo que hasta dijeron en una ocasión, si quieren ahorita mismo pedimos que baje fuego y los consuma todos. Esos son los hijos del trueno. Son los hijos del buscamos. trueno. porque eran muy arrebatados. Juan ¿no? siendo el amado de Jesús. Era bien. Por eso te digo que no mencionó nada en su evangelio, lo que había hecho era... Yo creí que Es lo era que te todo digo, amor. es lo que te digo, que aún así ellos también cometieron muchos errores.
No, pues ahora qué fácil, ¿verdad? Hijos del trueno, Juan, Mira, Santiago. hijos del trueno, es el apodo que Jesús, y Jesús se los dio, que Jesús le dio a dos hermanos que eran apóstoles, Santiago y Juan, bien decía Talita, Santiago y Juan, ambos eran hijos de un hombre llamado Zebedeo y trabajaban como pescadores antes de seguir a Jesús. En el libro de Mateo, la Biblia menciona que Jesús los llamó Boanerges, una palabra que significa exactamente hijos del trueno. ¿Y por qué les puso este apodo? Jesús les dio este nombre debido a su carácter fuerte, impulsivo y apasionado. Eran hombres temperamentales que reaccionaban con mucha fuerza como una tormenta. La Biblia muestra dos ejemplos claros de este comportamiento. Querían destruir un pueblo con fuego. Una vez la gente de un pueblo de Samaria no quiso recibir a Jesús. Santiago y Juan se enojaron tanto que le preguntaron a Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para destruirlos? Jesús los detuvo y los regañó por esa actitud tan violenta. Otras buscaban los mejores puestos. En otra ocasión le pidieron a Jesús que los pusiera en los lugares de mayor honor y poder a su lado, demostrando su ambición. Pero también aquí dice que también tuvieron una gran transformación. A pesar de sus defectos y de su temperamento explosivo, ambos formaron parte del círculo más íntimo y cercano a Jesús. Con el tiempo, el amor y las enseñanzas de Jesús cambiaron su vida por completo. Y hay más, pero ya. O sea, hace que hay que tener cuidado cuando decimos, manda oso. Yo creo que sí lo podemos. Yo tengo un amigo que no es muy cristiano, que digamos, pero él sí tenía mucho eso, y una vez sí pasó. Dice que había una capilla así de la muerte, de la esquina de su casa, y los que la veneraban se burlaban de él porque él iba a la iglesia. Y que un día dijo, Señor, así como los hermanos Boanerges pidieron que cayera fuego, que caiga fuego sobre esa capilla, y sí se incendió. Literal, se incendió. Entonces, sí, Es que Dios, el estar con Jesucristo los transformó. Oramos para despedir y para alimentar. Sí. Gracias, Señor, porque nos permitiste dar este estudio bíblico, Señor. Ya te habíamos dicho que nos ayudes a que, Señor, retengamos lo mejor de la Sagrada Escritura y que podamos nosotros, Señor, entender, Señor mío, a todos estos personajes bíblicos. Danos algo de Esteban, Señor. Yo no te digo que nos des todo porque es difícil, pero ayúdanos, Señor mío, para que podamos entender, Señor mío, nuestro lugar como hijos cristianos, Señor. Gracias, Padre. Ahora te ruego que tú bendigas el alimento. Señor, si es necesaria la multiplicación, multiplícala. Y muchas gracias por mis hermanos que están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén.